falsos profetas. Sí, sí, siga, siga. Ah, Me olvidé de grabar esta clase, que es importantísima, ¿no? sí, Sí, entonces, estudiar la Biblia es la hostilidad de estar en contra de la doctrina, ¿no? En contra del estudio bíblico, en contra de los preceptos de Dios, ¿sí? De de la doctrina, o sea, de lo que inspiró, ¿no? El Espíritu Santo a escribir, la doctrina de Dios, o sea, la Biblia, la escritura de Dios, estar en contra de eso, ¿no? Es muy importante. Podemos ver entonces acá, por ejemplo, Elías, cuando confrontó a los profetas de Baal, ¿no? Que los aniquiló. Este, entonces, muy importante para confrontar las cosas que no son correctas, que son antibíblicas, ¿no? Es muy importante. Entonces, también es donde el Espíritu Santo está, ¿no? Para corregir estos errores, ¿no? Estos errores. Porque cada uno de nosotros, tanto el profesor, todo, es que Dios lo trajo. Por ejemplo, a Argentina el propio. El Espíritu Santo lo guió, el Espíritu Santo lo puso en el seminario para que nos capacite a nosotros. amén. A Amén. cada uno de nosotros Sí. también el Espíritu Santo nos llevó al seminario. Hoy estamos, gracias a Él, ¿no? Capacitándonos. Estamos tratando de saber cómo es la tercera persona de Dios este, cómo actúa en nuestras vidas, cómo actúa en las escrituras, ¿no? Cómo trae los seres humanos pecadores hacia Cristo, ¿no? Hacia Dios, ¿no? Entonces, no es malo estudiar, es muy bueno para corregir todos estos errores, ¿sí? Y el objetivo de conocer a Dios, eh, cuando estudiamos, dice, por ejemplo, Emil Brunner, es un teólogo neuro-ortodoxo del siglo XX, dice, cuando estudiamos las cosas de Dios, no estamos estudiando la verdad en abstracto, ¿no? Este, eh, es para comprender la doctrina de Dios, para poder entender lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, eh, cuando uno estudia, realmente estamos, en primer lugar, claro, desde Génesis, como la caída del ser humano, ¿no? La maldad entró en el mundo por la caída. Y ahí vemos cómo Dios, Dios de amor, cómo empieza su plan para salvar a la humanidad, ¿no? No solamente a la humanidad, sino al mundo entero, o sea, al planeta, ¿no? La Tierra, las cosas. Entonces, cuando uno estudia, pues estudiamos realmente concreto, ¿no? Sabemos las cosas de Dios en las escrituras, cómo Dios de amor en su misericordia empieza a planear para rescatar a la humanidad, ¿no? Entonces uno estudia para eso. El Espíritu Santo nos guía, nos hace entender a este Dios creador, ¿no? En ese sentido, es el Espíritu Santo es un objeto que nos lleva a, a entender las cosas de Dios, ¿no? Por supuesto, a través de Él. Él es el que nos esclarece todas las cosas, ¿no? La escritura y el estudio teológico nos lleva a practicar la laboriosa disciplina de dominar su palabra, ¿no? Donde realmente, bueno, uno tiene que disciplinarse, por supuesto, ¿no? Pero en esa disciplina está el Espíritu de Dios, ¿no? Donde nos capacita. Él también, el Espíritu Santo también es el que unge, ¿no? Es el que unge. eh, el ungimiento del Espíritu Santo es específicamente para una tarea, ¿no? Para una tarea específica. Acá hay algunos ejemplos de Otoniel, por ejemplo, en Jueces 3:10 se convirtió en caudillo, ¿no? Para Israel, para el pueblo de Dios, para guiarlo, ¿no? Para protegerlo, ¿no? Entonces, capacita para una tarea específica, ¿no? También podemos ver en Saúl, ¿no? Con poder, están los textos bíblicos, en David y en los profetas, ¿no? En los profetas para que hablaran en nombre de Dios, ¿no? Lo que Dios tenía que, les daba a los profetas para que hablaran al pueblo de Dios, ¿no? En este sentido, para que vuelvan a Dios, ¿no?
que el pueblo se había corrompido, ¿no? El pueblo estaba descarriado, lejos de Dios. Entonces los profetas eran capacitados a través del Espíritu Santo, eran ungidos, ¿no? Antiguamente ungían con el aceite, ¿no? Se tipificaba el Espíritu Santo, realmente, ¿no? Y de igual manera eran capacitados realmente para una tarea específica, ¿no? También podemos ver en Moisés, cuando se va al desierto 40 años, este, como Dios 40 años estuvo capacitando para dar el orden para que vaya a rescatar al pueblo, ¿no? 40 años. Y ahí estaba el Espíritu Santo también con él, ¿no? Porque sabíamos que iba a ser una tarea ardua, ¿no? Y 40 años en el desierto más todavía, con el pueblo, ¿no? Y en ese pueblo, en el desierto, miles de personas había, ¿no? Entonces ahí Dios le da 70 ancianos para que sean de ayuda para él, ¿no? Para Moisés. Y él, a los 70 ancianos, el Espíritu Santo, o Dios lo capacita, en este santo el Espíritu Santo entra, lo capacita a los 70 ancianos para que sea su tarea de Moisés sea más fácil, ¿no? De llevarlo, porque imagínense cuántos miles de personas en ese desierto, pidiendo comida, pidiendo consejos. Yo creo que Moisés ya estaba cansado, harto, ¿no? Y una de esas, viene a visitarlo su suegro Jetro, ¿no? Y le encuentras a Moisés sentado dándole consejos al pueblo, no en plural, no a todos en general, sino uno a uno le estaba dando, ¿no? Y su suegro dice, Moisés, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No es que el pueblo se va a cansar de uno a uno y tú también te vas a cansar de sola a sola estás trabajando, ¿no? Imposible va a dar el consejo tanta gente en un solo día, ¿no? Y el consejo del suegro fue escoge hombres temerosos de Dios y responsables, ¿no? Y entonces ahí donde escogió Moisés, ¿no? Líderes para que pudieran ayudar a él, ¿no? Entonces Dios lo hace, el espíritu que estaba en Moisés, dice, los repartió a todos, a aquellos que Moisés lo eligió, ¿no? Los repartió. El mismo espíritu que estaba, los repartió, no otro espíritu, sino el mismo espíritu, ¿no? Entonces, acá vemos cómo el Espíritu de Dios no solamente está en un líder, ¿no? Sino si aplicamos a nuestra vida, no solamente está en el profe, no solamente está en el pastor, sino en todo, ¿no? Realmente el Espíritu Santo, acá, claro, a las personas está capacitando para llevar una tarea específica, ¿no? Pero también hoy en día no solamente nos capacita para una tarea, sino que está en toda la iglesia el Espíritu Santo, ¿no? Trabaja en conjunto, ¿no? La carga es más liviana, ¿no? Ahí es donde dijimos, ¿no? Que en ese sentido somos más que vencedores, ¿no? Los que servimos a Dios somos más que vencedores en ese sentido, porque aparte de capacitarnos para una tarea específica, también está en el pueblo de Dios, ¿no? Para edificación. Y la oración de Moisés era para que su trabajo sea más liviano, ¿no? Pero este trabajo del Espíritu Santo era un principio de lo que iba a ser en el futuro, ¿no? Eh, y podemos ver, por ejemplo, en Joel, que fue profetizado en 2:28-29, donde dijo que cuando el Espíritu venga, profetizarían los hijos, ¿no? Todo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa profecía de Joel se cumplió en Hechos, ¿no? El Pentecostés en Hechos 1:4-5, ¿no? Es donde vino el Espíritu Santo cuando se juntó todo,
los discípulos, todos estaban ahí y también mucha gente de otros pueblos, de otras culturas, ¿no? De otras naciones, ¿no? Entonces, ¿cómo viene el Espíritu Santo de la promesa ahí, ¿no? Se cumplió el Espíritu Santo. Y acá también podemos ver, bueno, esta parte también es muy malentendido en algunos casos, pero acá el Espíritu Santo viene para dar testimonio acerca de Cristo, ¿no? Les capacita para una tarea específica. En este sentido, eh, tanto a los discípulos les dio, oh, dice, diferentes lenguas empezaron a hablar. Está dando de entender de que empezaron a hablar, acuérdense que estaban mucha gente de otros países, de otras culturas, ¿no? De diferentes idiomas, ¿no? Podemos decir, no sé, alemán, en este sentido, para dar ejemplos, ruso, no sé, polaco, de Corea, ¿no? Este, entonces los discípulos recibieron el bautismo, el Espíritu Santo viene sobre ellos y empezaron a hablar en los idiomas de aquellas naciones. Entonces cada uno entendía perfectamente. Pero ¿qué es lo que estaban hablando? Porque estaban dando testimonio de acerca de Cristo, lo que Dios había hecho en la cruz, ¿no? Que ya había venido el Salvador. Entonces, el Espíritu Santo en este sentido está dándole una tarea específica, ¿no? Lo mismo a nosotros hoy en día nos da una tarea específica de hablar, para hablar de Cristo, ¿no? Lo que hizo en la cruz. Hay muchos ejemplos ahí abajo. Y por último, también Él es el iluminador, ¿no? El Espíritu Santo es el que ilumina también, ¿no? El hermano Spruce pone un ejemplo acá. Este, em, dice que una señorita que era una señorita universitaria, era alumna de él, y un día vino a pedir consejo. Le preguntó a su profesor que si era malo orar para tener esposo. Quería tener esposo ella, ¿no? Y era una chica devota, ¿no? A Dios. Este, el profe le dijo que no, no, no es malo, es bueno. Entonces se fue, la chica oró 2 semanas, ¿no? 2 semanas estuvo en oración. Y un día vino otra vez a pedirle consejo y venía contenta, ¿no? Bien contenta, alegre, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, me voy a casar, me voy a casar. ¿No? La chica dijo, ¿no? Alegre, feliz. Y le dijo el profesor, ¿qué? ¿Conociste a alguien? No dice, no, no, todavía no. Pero me voy a casar, dice. Y estaba orando, y puse mi dedo en la Biblia y su dedo cayó en Zacarías 9:9, ¿no? Dice, dice que ha dicho Dios, llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna, ¿no? Eh, entonces, ella interpretó este pasaje, dice que Dios le había respondido en esta situación, que en su oración, ¿no? Que el Espíritu Santo me reveló que me voy a casar de esta forma, ¿no? Eh, bueno, ella estaba interpretando de esta forma, ¿no? Pero en realidad, en este sentido podemos preguntarnos, ¿el Espíritu Santo lo iluminó en este sentido para interpretar ese pasaje? No, ella estaba interpretando según su deseo, ¿no? Estaba metido en tener esposo y todo lo Ujú, que leía estaba viéndole ahí, ¿no? Su esposo. ujú, Y dice el profe, dice el Spruce, dice, convertir la Biblia en un talismán mágico ciertamente no concuerda con la intención del Espíritu Santo en obrar en su obra de inspiración en la Biblia, ¿no? De esa manera. En este sentido, él no estaba iluminando el espíritu, no estaba siendo guiado por el espíritu de esta alumna, ¿no? Y él estaba interpretando en su propio deseo.
No, la Biblia, cuando nos ilumina, este, es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, Agustín, el profe citó muchas veces a Agustín, era un teólogo del primer milenio, ¿no? Que no llevaba una vida agradable delante de Dios, ¿no? Y su mamá sí era devota a Dios, realmente oraba mucho por él, ¿no? Oraba mucho para que viniera a Cristo, para que se convirtiera a Cristo, ¿no? Pero él llevaba una vida este, desorden, ¿no? Y dice, un día estaba en un jardín Agustín, meditando sobre la filosofía, el problema de filosofía de ese tiempo, y escucha en ese jardín a cantar a unos niños un estribillo que decía, toma y lee, ¿no? Y en eso se encuentra un folleto, podríamos decir un día, un folleto, pero estaba una escritura de Romanos 13, 13, 14, ¿no? Donde dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidias. Al contrario, vestidos del Señor Jesucristo y no satisfacéis los deseos de la carne. Entonces, él al leer esto, realmente, este, esto sí, en este sentido sí, el Espíritu Santo le estaba iluminando, ¿no? El Espíritu Santo le había puesto a esos niños a cantar ahí y encontró esa parte de la Biblia, ¿no? Esa parte de literatura cristiana. Entonces, acá podemos, ¿cuál es la diferencia entre la alumna de Spurgeon y Agustín? La alumna quería interpretar por su propio deseo, ¿no? No estaba iluminando. Y Agustín, sí, en este sentido, el Espíritu Santo le estaba iluminando, porque le estaba hablando de lo que no era agradable delante de Dios, ¿no? Con este texto, él se dio su vida, lo que había sido, ¿no? Lo que no era agradable delante de Dios, como un espejo. Entonces el Espíritu Santo lo habló, ¿no? De esa forma. Lo mismo del hermano Spurgeon. Dice que cuando era estudiante estaba en el cuarto de la universidad, cuando dormían con los compañeros y uno de los compañeros era cristiano. Y él siempre leía la Biblia el cristiano, ¿no? Y empezó a leer en Eclesiastés 11:3, ¿no? Dice que caiga el árbol hacia el norte o caiga el árbol hacia el sur, en donde caiga se queda. Entonces el hermano Spurgeon, en este se dio reflejado su vida, ¿no? Entonces así estaba su vida, dice, como donde caía el árbol, ahí se iba a quedar, ahí se iba a pudrir su vida, ¿no? A menos que haga algo Dios, dice, ¿no? Y acá él comprendió realmente que Dios le estaba hablando, ¿no? O sea, el Espíritu Santo, ¿no? Le estaba iluminando, le estaba haciendo ver cómo era su vida delante de Dios, ¿no? En esta forma, entonces, el Espíritu Santo interpreta correctamente a las Escrituras para iluminarnos, ¿no? A nosotros también, claramente, ¿no? Porque, como dijimos anteriormente, Él, no él es santo, las Escrituras son santas, y es la verdad, y Él no puede contradecirse a esto, ¿no? Él, lo contrario, no, ayuda al ser humano a comprender, ¿no? En este sentido, para que, no, para que el ser humano venga a Dios, ¿no? Ese es el Espíritu Santo, ¿no? Como ilumina. Es un iluminador de su inspiración misma, ¿no? Y también examina las profundidades de Dios, dice, ¿no? Eh, como dijimos, no es que examina, no que Dios tenga ocultos y va a examinar, ¿no? A Dios. En este sentido, tenemos que examina las cosas de Dios para nosotros. Trae las cosas buenas de Dios para nosotros, en este sentido, a través de la Escritura, ¿no? A través de la Escritura trae para iluminarnos, para que nosotros podamos comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el tema, John Edwards dice, el efecto primordial de la obra de iluminador del Espíritu es despertar en nosotros un sentido de la excelencia divina en las cosas de Dios. Y así es el Espíritu Santo.
de las cosas, verdades de Dios que están en las Escrituras, nos trae a nuestra vida, ¿no? Pero solo Él es el que nos ilumina, ¿no? Solo Él trae esas cosas de Dios a nuestra vida, pero a través de las Escrituras. Y entonces, como dijimos, ¿quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de Dios, ¿no? Es que participa con el Padre y el Hijo, los tres, en la obra creadora, en la obra redentora, ¿no? Ese es también el dador de vida, el que da vida a los seres humanos que nacen en pecado, muertos espiritualmente, y también es nuestro abogado, es el que acude a nuestra ayuda, ¿no? El que nos ayuda a orar a Dios según la voluntad de Dios, ¿no? Porque dice, Él acude en nuestra ayuda a Dios según la voluntad del Padre para nosotros, para los hijos de Dios, ¿no? También es el que santifica, el santificador, ¿no? A los cristianos, ¿no? A través de su palabra, a través de trayéndonos, escogiéndonos específicamente para el servicio, nos va santificando, ¿no? Es el que nos santifica, el que nos unge, el que nos capacita para una tarea específica, ¿no? En este sentido, cada uno de nosotros en el seminario estamos siendo capacitados por Él, ¿no? Está bien, Amén. si el Espíritu Santo utiliza a los profesores, todo, pero en todo eso está el Espíritu de esta tercera persona de Dios, ¿no? Iluminador, como dijimos, el que nos ilumina a través de su palabra, siempre, ¿no? Esto sería todo, mis hermanos. Amén, amén. Muy buena exposición. Disculpen, todavía estoy aprendiendo a expresarme. No, 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 no. Excelente, excelente. Sí, un aplauso para Raúl. Sí, excelente. Bueno, salgamos de este PowerPoint. Eh, ¿Cómo sí, se sale ahora, profe? De acá? Es mi primera vez esto sí. A ver. de compartir. Sí, sí, sí. Ahí está. Sí, está bien. Es excelente la exposición. Eh, claro, sí, realmente Sproul nos edifica, nos ayuda a orientar con este pequeño manual, librito, uh, que nos ayuda. Todo usted tiene que leer, pero Raúl hizo un resumen, una exposición, entonces va a ser fácil que ustedes puedan leer. Les va a ayudar a poder leer mejor el libro. Y ahora, Mayu, ¿vos podés ahora poner? Para el viernes, profe, por favor. Sí, está bien. Entonces hacemos el viernes que viene. Eh, Sí. sí, después, Raúl, si podés enviarme PowerPoint para subir a los chicos, ¿m? Para que ellos les ayude a hacer el resumen, porque va a costar al principio para Beto y para Nahuel, pero yo creo que otros están capacitados. Entonces, seguimos con esta parte del manual que vamos a ver. Como ya conocemos la obra del Espíritu Santo, ah, el Espíritu Santo es espíritu de Dios que obra. ¿Mm? Por eso que hemos visto que hay diferentes posiciones acerca del Espíritu Santo, pero nosotros seguimos la postura de Calvino, de Jonathan Edwards, Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones fue un pastor que pastoreó en Inglaterra una iglesia anglicana, porque él fue un médico, pero muy profundo bíblicamente. Entonces, eh, nosotros seguimos sus enseñanzas. Y después Palmer, Sproul, Ferguson, Mena, ¿no? ¿Mm? Entonces,
claro, ¿qué es la evangelización y el avivamiento? Claro, la obra del Espíritu Santo, o como vimos en la exposición de Raúl, que el Espíritu Santo es un Espíritu de Dios que da vida, que hace que esta persona que está muerta espiritualmente, que puedas tener vida, una relación con Dios, una nueva vida junto con Dios. Por eso cuando evangelizamos, predicamos el Evangelio a los no creyentes y ellos conocen a través del mensaje, conocen a Cristo por la obra del Espíritu Santo y nace nuevamente. Nace y que es regenerado. Pero el avivamiento consiste en llamar a las iglesias a arrepentirse, volverse a Dios, porque uno, a pesar de que nació nuevamente, a veces el mundo o las necesidades o el ambiente muchas veces nos lleva a vivir una vida espiritual bastante seca o a veces es nacido nuevamente, pero no tiene esa vida continua que lleve al crecimiento, a una vida abundante en Dios, y que el Espíritu Santo comience a obrar en su vida y que esa persona esté llena del Espíritu Santo. Entonces, uno es cristiano, pero vive una vida muy seca, una vida sin gozo espiritual, sin esa llenura de Dios, pero un día obra a través del avivamiento del Espíritu Santo, despierta a arrepentirse de su vida, que se alejó de Dios, y después decide volver a Dios. Por eso es una restauración de algo caído, aunque puede haber dentro de la iglesia miembros que todavía no son nacidos nuevamente. Entonces deben ser evangelizados algunos, o a veces hay líderes que lamentablemente no son nacidos nuevamente. Eh, Hay líderes o pastores, he visto misioneros que su intención es tener fama o dinero o tener seguidores con una intención propia y no de Dios. Entonces ahí también necesita evangelizados, pero el avivamiento es levantar nuevamente la iglesia, restaurar a esa persona, llevar al arrepentimiento y volverse a Dios. Dejarse en la cosa del mundo, de haber vivido una vida eh, fuera de la voluntad de Dios, por más que esa persona haya concurrido todos los domingos a la iglesia, pero solamente va al culto, después como que su corazón, su vida no era de gozo, de alegría de Dios. Entonces, pero lo más importante es el avivamiento teológico. Es llamar a los evangélicos a volverse a su identidad basado en la Biblia y en la sana doctrina. Esto es lo que hizo los ministerios de John Piper, John MacArthur, R.C. Sproul, James Packer y otros, ¿no? Entonces, el seminario tirano también estamos en ese movimiento en Argentina, en América Latina, porque hay muchas iglesias, muchos seminarios, muchos eh, movimientos pentecostales, carismáticos, movimiento apostólico entre comillas, de los apóstoles, pero cada vez se aleja más de la enseñanza bíblica y de la sana doctrina. Entonces nosotros tenemos que traer un avivamiento teológico. Miren que este año entraron dos hermanos coreanos al seminario, porque
en general, la mayoría de las iglesias coreanas están en Capital Federal y enviaron candidato al seminario. Los pastores enviaban siempre al seminario bautista, pero el seminario bautista se humanizó. Claro, le dicen que van a hacer una universidad, un título oficial, y entonces comenzó a entrar a través de esa, digamos, intento. Claro, comenzaron a entrar el Ministerio de Educación y le dijo que tiene que enseñar tales currículas, tales materias, tales contenido. Entonces comenzó a dar más importancia a la filosofía, al humanismo, psicología, sociología. Y entonces, como consecuencia, mucho dice que ya no es más seminario, sino es una institución terciaria. ¿Mm? Entonces, de ahí los pastores, como no hay lugar para, no hay seminario para enviar, entonces están comenzando a enviar al seminario tirano, porque ve que se enseña por lo menos la Biblia y la sana doctrina, ¿no? Teología sana. Entonces, claro, van a venir cada vez más hermanos coreanos a estudiar. Eso es lo que yo veo. Entonces, también tiene que haber un avivamiento teológico, porque miren que antes Harvard, la Universidad de Harvard fue un seminario eh, donde preparaban pastores de iglesia reformada. Pero Harvard ahora se institucionalizó y después se convirtió en universidad, pero hay carrera teológica y hay seminario, pero allí invitan monjes budistas o a veces sacerdotes hinduistas para que den clases de teología, ¿no? Entonces, como que dice seminario teológico, pero en vez de enseñar, la Biblia enseña comparaciones de diferentes religiones, eh, antropología religiosa o materia de eh, misión intercultural, ¿no? Eh, y de ahí no es seminario, sino que van personas Profe, que quieren estudiar. Entonces, en ese sentido, se ve que el seminario también se desvirtúa de su primer camino. Entonces, el avivamiento teológico es volver nuevamente a la Biblia, a la sana doctrina. Ese avivamiento hoy en día yo creo que necesita en Argentina, también en diferentes lugares, porque he visto como que seminarios para ganar, no sé, más estudiantes, entonces enseña más psicología, sociología, filosofía y no enseña sana doctrina. Sí. Entonces, cuando obra el Espíritu Santo, lo primero que hace es traer avivamiento teológico. Sí. ¿Qué quiere Mayo? Mm, no, solamente en esta etapa de vida que se vive en la inclusión social y mm, el neoliberalismo a mm, nivel generacional, digamos, mm, este, ahorita está a flor de piel, digamos, la psicología y los dichos filosóficos, y como dice la Biblia, ¿no? Dichos huecos, mm, porque la psicología hasta un cierto punto desde la ciencia puede ayudar a quizás sanar o tener cabalidad en la mente, mm, ya hasta supuestamente sanar el corazón. mm, Pero quien renueva, quien salva, quien sana es Dios. Entonces, por ejemplo, justamente tengo una materia donde estoy estudiando cómo evangelizar en este tiempo, ¿no? Porque es muy fácil
timonear, o digamos, cuando yo tengo un coche, a los argentinos, ¿no? Entonces, me puedo ir a cualquier lado, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo en sí, desde mi posición personal, es la guía, porque si no, uno no lee la Biblia, si uno no se somete al Señor diariamente no se alimenta, es fácil ser llevado realmente con esas cosas filosóficas, y hoy en día en los púlpitos se está predicando todo lo que es filosofía, psicología. ¿Por qué? Porque ya muy poquito de la palabra del Señor, ¿no? Entonces creo que para mí, lo que expuso Raúl y lo que usted menciona es bastante, no solo conmovedor, sino que es confronta, y es lo que hace el espíritu. Y creo que es un consejo que la psicología puede llegar hasta un cierto punto, la filosofía puede llegar hasta un cierto punto, pero quien abarca completamente es Dios. Sí, Entonces, solo era eso, profe. Sí. claro, por eso que mucho hoy en día desconfían de la palabra de Dios, que la Biblia piensa que no es suficiente. Entonces, además de la Biblia, necesita psicología, filosofía, sociología o otros elementos de la ciencia humanística. Entonces, por eso, este espíritu de la reforma es sola Biblia, Biblia es suficiente, y el Espíritu Santo inspiró a escribir la Biblia, y después el Espíritu Santo ilumina a nuestra vida a través de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener en muy claridad que sola Biblia, es decir, la Biblia es suficiente para nuestra salvación y para nuestra vida diaria, para nuestra vida diaria. Entonces, ¿cómo estudiamos la doctrina del Espíritu Santo? Tenemos que, como dijo Sproul, hacer un estudio no sistemático, abstracto o hueco, ¿no? Sin vida, sino para que no sea teoría, sino usar la teología bíblica, ¿no? Para ver directamente los textos bíblicos que hablan sobre, sobre el Espíritu Santo. Este estudio nos va a dar avivamiento en nuestro corazón, en nuestro ministerio, porque acercarnos al Espíritu Santo, Él nos va a traer el avivamiento. Entonces, la premisa principal es que podemos conocer a la persona divina, la obra del Espíritu Santo, por la fiel interpretación de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo Jesús, porque Cristo en los evangelios habló del Espíritu Santo. Entonces, la obra del Espíritu Santo en avivamiento no es algo diferente a la obra común de Dios, sino una intensificación de lo mismo. Cuando conocemos más al Espíritu Santo, cuando nos interesamos más a Él, esa intensificación, esa obrar en nuestra vida trae como consecuencia el avivamiento. Y el avivamiento es para el cumplimiento de la gran comisión de nuestro Señor Jesús. Entonces, muchos se hablan de avivamiento en diferentes lugares, pero el verdadero avivamiento se ve en las pautas presentadas a través del avivamiento asociado con Jonathan Edwards, pastor teólogo del siglo XVIII en los Estados Unidos. Porque ahora en Asbury, este avivamiento de Asbury también tenemos que ver según estas pautas o esta digamos, modelo de avivamiento, porque, por ejemplo, dice que hay avivamiento en una iglesia. Me llevó una vez cuando fui a una conferencia misionera en Perú, el misionero me llevó a su iglesia que yo vea, eh, eh, mientras tenían culto con jóvenes,
él decía que era un gran avivamiento en su iglesia, pero yo vi que muy lamentablemente al día siguiente yo le dije que este no es un avivamiento, porque había jóvenes que gritaban, saltaban, eh, hacían locuras. Entonces yo dije, esto no, todo es emocional, todo es una locura contagiada. ¿Mm? Y que no vi fuerte presencia de Dios. ¿Mm? Y además, este misionero pastor, como algunos jóvenes, como que no se caía, entonces en el oído le dijo a un muchacho, mira, si no te caes, me hago sentir mal, tienes que caerte, ¿no? ¿No? Entonces, como que fomentaba ciertos fenómenos raros y algunos que miraban allí en el culto, si no se entraba en ese éxtasis y como que era un bicho raro. Entonces todos se caían, todos pataleaban, todos saltaban, hacían grito como de lobo, algunos de gato, de perro, ¿no? Entonces yo dije, no, eh, le dije al misionero, lamentablemente esto no es un avivamiento, le digo, ¿no? Porque para que haya buen avivamiento es fuerte percepción de la presencia de Dios, una respuesta positiva a la presencia de uno que por el obrar del Espíritu Santo uno quiere estar delante de Dios, ¿no? Y después una sensibilidad profunda contra el pecado, ¿no? El Espíritu Santo, como es espíritu de santidad, hace que, claro, todos somos pecadores, hay algo que nosotros tenemos que arrepentirnos diariamente, pero esta presencia del Espíritu Santo hace que eh, sintamos más el pecado. Entonces, como dijo el apóstol Pablo, yo soy el peor pecador, soy el criminal, ¿no? Entonces, cuando uno siente eso y que quiere arrepentirse, por eso un reconocimiento al pecado personal, y produce una nueva vida dentro de la iglesia y un impacto en la sociedad. Claro, yo dije a este misionero de Perú, ¿qué impacto en la sociedad puede haber? Claro, los incrédulos van a decir, esto todos están locos. ¿Por qué saltan? ¿Por qué gritan? ¿Por qué patalean? Dan vuelta ahí en el piso del salón de culto, ¿no? Entonces le dije que ese no es avivamiento, ¿no? Entonces, estas 6 pautas son importantes para que haya avivamiento. Entonces, el avivamiento es cuando obra el Espíritu Santo, produce el avivamiento, ¿vio? Entonces, el avivamiento se refiere a un tiempo especial de la actividad redentora de Dios. Martin Lloyd Jones definió el avivamiento como una experiencia en la vida de la iglesia durante la cual el Espíritu Santo efectúa una actividad inusual. Y el avivamiento es la intensificación de la obra del Espíritu Santo para el cumplimiento de la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo y la gran comisión. En Asbury vi que el Espíritu Santo obraba, dice que casi una semana seguía el culto continuamente, muchos se arrepintieron de su vida y que nuevamente consagraron su vida para ser misioneros o dedicar su vida eh, en sacrificio para la obra de Dios, para la obra de Dios. Aunque no tenga reconocimiento personal o monetario, o muchos jóvenes en el pasado, dice que en Asbury, por estos avivamientos, salieron muchos misioneros a toda parte del mundo, entraron mucho al seminario, se hicieron pastores o laicos que colaboraron eh, teniendo su trabajo en Estados Unidos, pero que consagraron su vida.
para la obra de Dios. Ese es verdadero avivamiento, ¿no? Por eso el avivamiento es la intensificación de la obra del Espíritu Santo. Dice en Amós 9:13, vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador y el que pisa la uva al sembrador. Entonces, en esta promesa que realmente uno siente, ve la presencia del Espíritu Santo y de Dios. Entonces, el avivamiento cumple con la palabra de Dios. Tomen el casco de la salvación, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando obra el Espíritu Santo, la palabra de Dios toma poder, toma autoridad, toma fuerza en la vida de las personas y que el Espíritu Santo, cuando en esa obra no solamente hay salvación, sino que con la espada, que es la palabra de Dios. Entonces, es el armamento para luchar, para luchar, y la espada es el arma para poder también hacer cirugía en su corazón, si hay traumas, si hay pecados, si hay diferentes anomalías. El Espíritu Santo es el que con esa espada, con ese cuchillo, hace operación y sana, ¿no? Sana. Entonces, claro, querer sanarse a través de psicología, a través de diferentes medios conocidos por nosotros, medios humanísticos, no es que sana cabalmente, sino yo tengo fe que es el Espíritu Santo. Entonces, el avivamiento eh, trae fuerza al Evangelio de Jesucristo, incluyendo el arrepentimiento de pecado y la manifestación de una vida de fe bíblica y cristocéntrica. Cristocéntrica, porque el Espíritu Santo es Espíritu de Cristo. Entonces, si dice que está lleno del Espíritu Santo y que habla continuamente de su persona, elogia a él, que como que él tiene poder, no, es un espíritu extraño, es un espíritu extraño. Por eso que cuando hay avivamiento del Espíritu Santo, trae arrepentimiento, manifestación de una fe bíblica y cristocéntrica. Entonces, Salmo 80-81 dice, restauranos, Señor Dios Todopoderoso, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Entonces, esta restauración es lo que hace el avivamiento. Entonces, el avivamiento se ve en la extensión de la gran comisión por todo el mundo. Hay tiempos especiales donde la obra intensificada del Espíritu se ve en la traducción, distribución de la Biblia, el evangelismo, la plantación de iglesias, el desarrollo de la educación cristiana. En tiempo de avivamiento, dice que en seminario muchos jóvenes entraban. Ahora, después de pandemia, hemos visto la característica de que en el seminario tirano todos son hermanos más de 40 años. No hay jóvenes, no hay jóvenes. Los jóvenes desaparecieron del seminario. Entonces, no solamente se alejó de la Biblia, sino también del Evangelio, tampoco plantan iglesias, pero el desarrollo de la educación cristiana se empobrece. Muchos quieren entrar a la universidad, los jóvenes, pero antes la mayoría de los estudiantes del seminario tirano fueron jóvenes, pero últimamente como que 50 años, 60 años, casi 80-90% de estudiantes en el seminario tirano. No, cada vez menos internados. Pero yo tengo fe que Dios, en su providencia, Dios
va a traer avivamiento nuevamente en América Latina. En Sudamérica, los jóvenes van a ser atraídos a estudiar la Biblia, conocer más a Dios, y que el desarrollo de la educación cristiana va a ser hacia los jóvenes. Entonces, la obra diaconal para los necesitados, el retorno del liderazgo y membresía de la Iglesia al fundamento bíblico, apostólica y cristocéntrica de la Iglesia. Esto va a haber. Entonces, el avivamiento es teológico, iniciado por Dios, centrado en Dios y atribuye la gloria. Entonces, no puede entrar ahí la persona. Una vez, antes fue famoso Benny Hinn. Esta persona decía que él traía avivamiento y charlaba con Kathryn Kuhlman, una actriz famosa, ¿no?, en Estados Unidos. Y después él comenzó como que él tiene mucho poder, él eh, da mucha unción, y entonces comenzó a ganar mucho dinero, estuvo caído en la prostitución, en pornografía, y después se quedó encarcelado. Y allí él, en la cárcel, se arrepintió y dice que nació de nuevo, ¿no? Entonces, pero el avivamiento es iniciado por Dios, centrado en Dios y atribuye toda la gloria a Dios. Pero en Asbury también enfatizaba que no es alguien que comenzó, sino que Dios es el que comenzó, lleva hacia adelante. Dios tiene que ser glorificado, no el pastor o grupo de músicos, alguien especial, ¿no?, que trajo ese movimiento, sino que el avivamiento es totalmente de Dios. Y después es trinitario. Los avivamientos auténticos glorifican al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, las tres personas. Y después el avivamiento es cristocéntrico, confiesa al Señor, testifica al Señor. El Señor es el Verbo. Entonces, conoce cada vez más la palabra de Dios y quiere vivir en dependencia a la vida de Cristo Jesús. Y después el avivamiento muestra el poder del Espíritu Santo para cumplir la gran comisión. No es para hacer locuras, ahí un éxtasis o un descargar emocional, sino cuando obra el poder del Espíritu Santo, me seréis testigo desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Comienza a, a interesarse por los pueblos perdidos, ocultos, que antes nunca se interesaba por ese pueblo africano de Medio Oriente, pero comienza a tener el corazón por ello, comienza a orar, también a enviar ofrendas, también si no puede ir a hacer viaje a esos lugares, no viaje a Cancún donde uno quiere tener placeres personales, sino que el gozo es viajar a esos lugares. Entonces, eso es cumplir la gran comisión. Entonces, la obra del Espíritu Santo se ve en la evangelización hacia todos los pueblos. La obra pastoral, bautizándolo. Es decir, salvando nuevas almas. Llevar a los que están perdidos a los pies de Cristo. Esto, la obra pastoral, bautizándolo, es importante. ¿Por qué? Porque hoy en día los pastores quieren llenar la iglesia con ovejas de otra iglesia, ¿no? Ir a predicar, salvar almas y traer nueva alma a Dios, sino que usar todos los medios para llenar, como dice el estadio, llenar el templo con ovejas de otra iglesia. Y eso no es de Dios, pero cuando obra el avivamiento, los pastores comienzan a bautizar
nuevas almas. Nuevas almas. Yo una vez vi que una iglesia que crecía continuamente llegó a tener 10.000 hermanos de la congregación, pero dice que el pastor nunca bautizó. ¿Eh? Ni uno, dice. Entonces yo me quedé, dije, uy, ¿cómo puede ser? 10.000 almas, pero ningún bautismo, todo por transferencia, todo por transferencia. Eso trae realmente mucha tristeza, ¿no? Que no hagan bautismo, no se interese a ganar nuevas almas para Cristo. Y después, educación cristiana, enseñándolos, que no enseñamos la verdad de Dios, sino cómo mejorar la vida familiar, cómo enfrentar la crisis, todo respecto que tenga que ver con la vida humana, mucha psicología, sociología y filosofía, pero realmente enseñar la verdad de Dios, esa es el avivamiento. Después adoración, predicación del Evangelio, en dar testimonio a Cristo resucitado, reconciliación con Dios. En Perú, cuando yo asistí a esa conferencia, y le dije al misionero, claro, ellos gritan, hay éxtasis, hay como descarga emocional, ¿no? Puede sentirse aliviado, pero no hay reconciliación con Dios. Y después estos jóvenes, no escuché que ellos salen a dar testimonio de Cristo, o hay vidas cambiadas, hay vidas renovadas. Entonces, es muy difícil que digamos que es el avivamiento. Pero cuando hay avivamiento, eh, hay diferentes dimensiones del avivamiento. En la revelación, supongo, el Dios del avivamiento se puede conocer. Él es, ya le dije, el Espíritu Santo es espíritu de la verdad, no es de la falsedad. Entonces allí, cuando hay avivamiento, hay discernimiento. No quiere estar en la mentira, ir a lo falso ídolo, sino que quiere conocer la verdadera revelación. Entonces, Dios nos equipa para conocer a Él, a través de nuestro intelecto, nuestro razonamiento, porque nosotros no somos simplemente seres emocionales. Eso nos hace cuando hay avivamiento, ¿no? Entonces, Dios da a conocer a través de una evidencia externa, a través de la revelación general, la ley natural, lógica, historia, experiencia, la ciencia también. Esa es evidencia externa, pero evidencia especial es a través de la obra revelatoria del Espíritu Santo. Entonces, hay una revelación general, la creación de Dios, la ciencia, la ley natural, física, lógica, historia. No vamos a negar, pero la forma más perfecta de conocer a Dios es a través de la revelación especial o evidencia especial, a través de la obra revelatoria del Espíritu Santo, que es la Biblia. Entonces, ambas fuentes de evidencia se encuentran eh, eh, fuera de nuestro control. Es decir, Dios es que revela a nosotros. Hoy en día, muchos cuando estudian la ciencia, no estudian la ciencia para glorificar a Dios. Sí, hay algunos, hay algún físico o biólogo que viendo la naturaleza glorifica a Dios, eh, pero Dios es el que obra a través de esa persona. Y también la revelación especial, Dios tiene que, Espíritu Santo tiene que iluminar a nosotros, ayudar a acercarnos. Después la dimensión de la palabra de Dios, la traducción de la Biblia procede del avivamiento. La predicación de la Biblia fuera de las instituciones eclesiásticas tradicionales es evidente en
avivamiento. Entonces, no es que predica la Biblia dentro de la iglesia, sino que fuera de la iglesia. Cuando hubo avivamiento, John Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards, estas personas predicaban en la plaza, en la calle, también hablaba de Cristo en el camino. Entonces, cuando estamos encerrados, significa que estamos yendo mal camino. La palabra de Dios está de acuerdo con la ley de no contradicción, porque el Espíritu Santo es nuestro maestro, el Espíritu Santo es espíritu de verdad. Entonces no hay contradicción entre la palabra y el espíritu. Yo a veces veo, dice que una iglesia se llamaba el poder del Espíritu Santo, pero allí todo lo que hace es mucha música, muchas luces oscuras. La iglesia pintó todo de negro, ¿no? ¿No? Entonces parece que uno entra al boliche, ¿no? ¿No? Mucha música, muchas luces, color negro, color azul, color rojo, ¿m? Y después no había nada de palabra. Entonces como que se paró entre el Espíritu Santo, decía a mí el pastor que el Espíritu Santo y la palabra no concuerdan, pero el Espíritu Santo obra libremente fuera de la palabra de Dios. Entonces yo dije que no puede ser esto, no puede ser que haya contradicción entre Cristo y el Espíritu Santo, Cristo y la palabra, y Cristo, palabra y el Espíritu Santo. Entonces, en tiempo de avivamiento hay interés inusual para interpretar y comunicar la palabra de Dios. Entonces hay interés en la palabra de Dios. Miren, falta poquito, pasó el tiempo, pero aguanten un poquito más. El Evangelio, también el mensaje del arrepentimiento de pecado y fe en Cristo Jesús para salvación es el mensaje principal del avivamiento. Porque sin santidad, dice, nadie verá al Señor, Hebreos 12:14. Entonces, cuando obra el Espíritu Santo, hay una intensificación del Espíritu Santo, ya le dije, hay arrepentimiento del pecado y fe en Cristo Jesús. Ese es, por eso, cuando hay arrepentimiento, avivamiento, va a tumbar la idolatría del falso evangelio. Ese idolatría de evangelio de la prosperidad, el evangelio de que Cristo sana todo, ¿no? Basta de sufrimiento, pare de sufrimiento, ¿no? Todo ese falso evangelio, ¿no? Uno trae, como rechazo a ese falso evangelio. Después, el evangelio bíblico define el avivamiento auténtico. Y después la iglesia, también hay avivamiento fuera de la iglesia institucional, no solamente dentro. La plantación de iglesias. Profe, Sí, sí. disculpe, Mm, eh, solamente recordaba, ¿no? Por mm, ejemplo, cuando estudiamos con usted la filosofía, mm, bueno, se dice que sí es necesario, o sea, la psicología, mm, pero sí es necesario la filosofía para razonar. mm, Y la psicología acompaña hasta un cierto punto, pero mm, la respuesta a todas las logias mm, como es la psicología, antropología, lo que es logias, mm. la respuesta principal es la palabra de Dios. Sí. Entonces, sí tenemos que ser razonables, sí Mm, tenemos que ser almáticos, pensar un poco mm, en las resiliencias, actualidades, mm, pero es como un condimento, ¿no? Que se usa mm, de a poquito para sazonar. mm, En este caso me refiero para la vida diaria, mm, pero sí, sí entiendo, Pastor Pablo, lo que dice usted, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, estamos hablando de la esencia de la palabra de Dios, de lo mm, que es principal, lo que es el núcleo, quién lo guía, pero sí es necesario, porque ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno no tiene o no puede comprender estas dos cosas o tres cosas? mm, Puede negar absolutamente la razón
Entonces ya también, entonces los extremos siempre van a hacer daño, ¿no? Sí, Pero sí, lo que sí. sí, la psicología hasta un punto es importante. La filosofía ayuda a razonar, ¿no? Porque si no, Mm, uno va a embrutecerse, ¿no? mm, Entonces, mm, pero está hablando del núcleo, ¿no? Entonces, mm. solamente eso Sí, más. sí, Sí. gracias, gracias por el comentario. Sí. Después, en tiempo de avivamiento, el Evangelio es predicado en todos los lugares. Y después, los sacramentos no dominan ni dividen la iglesia. Sí, después, en tiempo de avivamiento, hay reconciliación. El arrepentimiento del pecado, reconciliar, restauración, son fruto personal de la obra del Espíritu Santo. La oración también es marca del Espíritu Santo. Muchos se reúnen a orar, buscar a Dios. Después de los avivamientos hay gran interés en misiones. Y después, como en Asbury quiere adorar a Dios, y que el fruto de avivamiento es una adoración verdadera. Entonces, esto es lo que hemos visto en capítulo 1, en lección 1 de allí manual. Entonces, hoy hemos terminado lección 1, ustedes contesten la pregunta, me entregan, después hicimos exposición de quién es el Espíritu Santo, lean y hagan resumen, y semana que viene vamos a estudiar los misterios del Espíritu Santo, del Sproul, va a exponer Mayo, Mayo, pero saben que la semana que viene es Semana Santa, no es Viernes Santo, no tenemos clase, entonces recién veremos después de Viernes Semana Santa, yo voy a estar en el seminario dando clase presencial, pero ustedes seguimos por Zoom, ¿está bien? ¿Oramos? Amén. Sí, oramos, Sí. ¿podría orar Pastor, Elías? Sí. yo quiero orar por Raúl después que ore Elías. Ah, sí, está bien. Vamos a orar. Vamos a tener guía del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo obre primero en nosotros. Y después los 3 jóvenes que van a venir de Perú, que están en misiones ahora. Por eso no están en clase, ya están avisadas las 2 semanas, pero se van a integrar. Por eso vamos a orar por Ronald, Amador y Margarita, por ello también. Bueno, ore Elías y después Mayo. También oremos por Raúl y Elizabeth Vargas. Sí, porque ellos Dios use eh, a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Está bien? Oramos. Sí. Gracias, Padre, por este día, por la palabra,